Muy buenos días, queridos amigos y amigas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Vamos a entrar en libertad y a salir en libertad, solo que con un tema que igual hoy en día no, pero en otra época ni hubiéramos entrado en libertad y menos si hubiéramos salido en libertad, hubiéramos salido presos o quemados o cosas de esas. Y es un tema que a mí siempre me ha fascinado. Me interesó como política, estoy hablando de las teocracias y en realidad del Vaticano, me interesó como fotógrafo, como retratos de poder. Grandes pintores han pintado a los papas de muchas maneras y me interesó como fotógrafo. Nunca puedo llegar a eso. Así que hoy he decidido hacer un vídeo audio con datos que tienen que ver y que he titulado Secretos de una teocracia del Vaticano. Está lleno de curiosidades. Hay algunos autores que han escrito sobre el Vaticano y que es impresionante. Uno de ellos es Eric Fratini, Secretos Vaticano, El lado oscuro del Vaticano, Los papas y el sexo, que es un libro para echar a correr. Y bueno, me apetece hacerlo porque hay anécdotas que son muy buenas, cosas que son históricas, casi todas, para que entendáis cómo funciona una teocracia. En este caso la del Vaticano. Entonces, vamos a hacer un recorrido ahí, no muy largo, pero de anécdotas que son muy interesantes. ¿Cuántos papas ha habido en la historia del papado? 263, siendo el primero a San Pedro. Y el último, el papa este que tenemos, Francisco. El primer papa, que fue San Pedro, murió en la cruz en el año 64-65 después de Cristo, y él dijo que quería ser crucificado, porque murió así, crucificado boca abajo, porque él no era digno de morir como Cristo. Parece ser que San Pedro está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pedro, pero esto tampoco se puede confirmar. Dentro de todos los papas que ha habido, de los 266, ¿no? 63, perdón, hay uno que es como que si no existiera. Es más, nunca existió, que se llama Juan XX. Y no se sabe, se desconoce, por qué decidieron saltarse al Papa Juan XX. Juan XIX fue papa del 19 de abril del 1024 al 20 de octubre del 32, pero de ahí saltaron a Juan XXI. Luego los papas van eligiendo nombres. El nombre más utilizado entre los papas ha sido Juan. Y el nombre maldito entre los papas también ha sido Juan. ¿Cuántos papas han sido nombrados santos? 79. Hubo un papa que fue asesinado por un marido engañado. Ese papa es Juan XII. Aquí vais viendo ya algunas cositas acerca del papado y estas cosas que tienen que ver con la educación, con el sexo, cosas de estas. Papas que han sido asesinados, que se sepa que han sido asesinados. Se cree que Juan Pablo I, que se cree que fue envenenado tras 3 meses de pontificado, pero esto nunca se ha podido demostrar. También tenemos papas, o un papa que fue enterrado, exhumado y después sometido a juicio. Se llama el Papa Formoso. Este papa es del 896. Hay un papa, nosotros conocemos a Juan XXIII, pero hubo un papa llamado Juan XXIII en 1410-1415 que se portó tan mal, es más, le llaman un antipapa que ni siquiera aparece en la lista, pero sí que fue papa. Como veréis, van ahí limpiando lo que no les interesa.
Ay, cosas chulas. Buah, estas os va a encantar. Sabéis que hay gente que se pone en los muslos cilicios, ¿no? Siempre he visto la película esta de demonios, esta que hicieron hace unos años. Muchas veces lo asocian con el Opus, pero no solamente el Opus, muchas otras personas. Pues hay un papa, que es Pablo VI, 1963, 66, 78, utilizaba una faja de cerdas gruesas bajo una vestimenta desde que era sacerdote. Tras ser nombrado papa, Pablo VI usaba la faja de cerdas solo en ocasiones importantes, o sea que se apretaba ahí. Los huevos benedictinos proceden de la receta de un papa que se llamaba Benedicto XIII, 1730. Papas españoles ha habido 3. Dámaso I, Martínez de Luna o Benedicto XIII y Calixto III. Si queréis nombres de familias de papas, tenéis los Orsini, los Colonna, esos... Hubo un papa que renunció, Celestino V, a su pontificado. En 1988, los restos de un papa, que se llamaba San Celestino V, fueron profanados, robados de una iglesia de Aquilia. Luego los encontraron. ¿Qué papa dormía muy poco? 3 horas, Juan XXIII. Y además tenía sueños constantes. Parece ser, según cuentan, estaba súper estresado. ¿Qué cargos, además de estudiar teología, todas estas cosas, o qué profesiones tenían muchos de los papas? Pues eran médicos o historiadores o novelistas, algunos eran poetas y algunos incluso banqueros. Pablo VI, esto es una anécdota graciosa, fumaba 2 cajetillas de cigarrillos al día. Cuando muere Juan XXIII, de herencia deja lo siguiente: una pluma estilográfica que regala a su médico privado y una cruz que llevaba siempre colgada que le regaló a un amigo arzobispo de Viena. ¿Qué papa tuvo un problema cuando lo nombraron papa porque no cabía en el traje? Juan XXIII. Luego tenemos papas, hay de todo tipo, ahorradores o expansivos. Por ejemplo, Pío XII apagaba las luces de todos los pasillos por los que pasaba cuando iba por el Vaticano. Juan XXIII no tenía un buen conocimiento del latín. Hay un papa que dio nombre a un alfabeto, que es San Cirilio, es el cirílico, y lo hizo con la idea de cristianizar a los pueblos eslavos. ¿Qué papa inventó el actual calendario nuestro? Gregorio XIII. Es lo que se conoce como el calendario gregoriano. Esto es de 1585. Pío XII era un hipocondríaco total, tenía miedo hasta de las moscas. Hay un papa enterrado en Alemania, Clemente II. Este papa es de 1047. Había un papa, Pablo VI, que cuando viajaba se llevaba 75 cajas con libros. Todo esto, que son anécdotas pequeñitas, pero nos puede dar dando pistitas de cómo es el asunto. Luego vamos a ir viendo muchas cosas más, porque aquí la cosa se va poniendo cada vez más graciosa. ¿Qué papa ordenó la ejecución de 3 personas por una perla? Ese papa era el papa Clemente VI.
y que la historia viene a ser la siguiente. Según afirman las fuentes, un rico comerciante veneciano decidió donar una perla de gran tamaño a la iglesia si se restablecía de una importante enfermedad. El comerciante mejoró y cumplió la promesa regalando la perla. El problema surgió cuando se descubrió que aquella perla formaba parte del relicario que contenía nada más y nada menos que los cráneos de San Pedro y San Pablo. Clemente VI ordenó una investigación que condujo a la detención de 2 ladrones. En su poder se encontraron 12 perlas más, 3 rubíes y un zafiro, todas ellas partes del relicario. El mismo Papa Clemente VI decidió la pena a la que serían condenados los ladrones. Todos habéis oído lo de Galileo Galilei. Pues bueno, el pontífice que ayudó a Galileo cumplió las siguientes funciones. Primero, antes de ser pontífice, cuando era cardenal, lo ayudó para que la iglesia no lo condenara. Y cuando este cardenal se convirtió en papa, fue el que lo condenó. Para que veáis qué ocurre con el poder. Ya siendo cardenal le ayudó, porque era infumable en el diálogo de los 2 magnos sistemas cósmicos, pero cuando es papa dice, no, te tienes que arrepentir porque esto es mi poder, aquí mando yo, y esto no va a seguir por donde tú quieres que siga porque me quitas poder. En 1948, y aquí ya empiezan a definirse cosas de poder que tienen que ver con la comunicación, el Papa Pío XII creó un órgano regulador que agrupaba al cine, a la prensa y a la televisión. Hubo un papa que tenía un ayudante a la que se conocía como la papisa. Ese papa fue Pío XII. Esta papisa, conocida como Sor Pascualina, tuvo un poder inmenso, a la que se le encargó incluso misiones especiales. Hizo muy pocos amigos hasta el punto de cuando muere ese papa, pues la sacan de ahí básicamente a empellones hasta que alguien le da cobijo y muere en Viena. ¿Qué papa? Eso también nos interesa. ¿Qué papa provocó el cisma que dio paso a la Iglesia anglicana? Clemente VII, 1523-25, cuando decidió excomulgar al rey de Inglaterra, Enrique VIII. El monarca quería divorciarse de la reina Catalina de Aragón para poder casarse con Ana Bolena. El Papa Clemente VII negó el permiso a Enrique VIII y este es el que cortaba cabezas a sus mujeres. Pidió entonces al Parlamento que se apoyase la creación de la Iglesia de Inglaterra. Guerritas de poder. Vamos a otra. ¿Qué tipo de vida decepcionante llevaba un papa para que Martín Lutero diera paso a la creación de la llamada Iglesia Luterana? En 1510, Martín Lutero visitaba Roma cuando descubrió la pompa, el boato y el exceso que se vivía en la corte del Papa Julio II, 1513. A su regreso, y decepcionado con lo que vio, Lutero decidió crear una iglesia cismática en Alemania y los países escandinavos. La iglesia luterana carece de un solo dirigente, pero los líderes de todas las comunidades luteranas formaron, a finales de los años 40, una federación mundial. El despitote. ¿Qué papa provocó la llamada Iglesia Ortodoxa? Ya tenemos 3, la anglicana, la luterana y ahora la ortodoxa. Era pontífice Silvestre I, 314-331, cuando en el año 330, y tan solo por una cuestión administrativa, se creó la Iglesia Ortodoxa. Con el paso de los siglos, las separaciones administrativas se convirtieron en abismos doctrinales. En el año 1204, el Papa Inocencio III ordenó a los cruzados el saqueo de la sede patriarcal de Constantinopla. Se va dividiendo el poder. ¿Qué papa pidió a Karol Wojtyła, a Juan Pablo, que preparase para él el llamado signo de contrición? Pablo VI,
que este es el que lo pide, por razones de salud, el pontífice pidió en 1976 al arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, que redactase para cuando éste falleciese un texto que sirviera como signo de contrición. El texto de 22 páginas debería ser leído tras la muerte de Pablo VI, que sucedió 2 años después. Que Papa fue el primero en conocer el llamado tercer secreto de Fátima, Juan 23. En que consistían las 2 primeras revelaciones de la Virgen aparecida en Fátima. La primera revelación anunciaba la próxima muerte de Jacinta y Francisco, así como el fin de la Primera Guerra Mundial, sucesos que no tardaron en producirse. La segunda revelación pedía la consagración de Rusia al Sagrado Corazón, porque de no conseguirlo se provocarían violentas guerras. La consagración de Rusia llegaría el 25 de marzo de 1984 a través del Papa Juan Pablo II. 5 años después tendría lugar la caída del comunismo. Estas cosas son... No me digáis si esto no es una pasada, porque ahí podemos entender también muchas cosas que hizo Juan Pablo II para tumbar el comunismo, porque Juan Pablo II también conocía esos secretos. Podéis pensar lo que queráis, me da lo mismo. Estos son cosas de una teocracia que son fascinantes. ¿De dónde procede la palabra papa? La palabra papa como derivación de la palabra griega papas o padre. Según algunas fuentes, la palabra papa corresponde a las siglas de la palabra Petri Apostoli Potestatem Accipiens, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Y por último, el origen de papa como la unión de las 2 primeras sílabas de la palabra pater et pastor, padre y pastor. O sea, padre y pastor, o Petri Apostoli Potestam Accipiens, el que recibe la potestad del apóstol Pedro. La palabra pontífice, ¿de dónde viene? Significa constructor de puentes. Y esto viene del Imperio Romano. ¿Cuándo se utiliza la palabra papa por primera vez? La primera mención conocida es del año 296 y aparece en la tumba de San Marcelino. ¿Cuáles son los símbolos de un papa? La sotana de seda blanca, el solideo, pequeña gorra de color blanco, el anillo del pescador, el máximo símbolo del pontífice, la tiara, el pectoral o un gran crucifijo de oro. Y claro, como estamos en la teocracia del Vaticano, pues alguien tiene que hacer los trajes. Pues esos trajes los hacía hasta no hace mucho Raniero Macinelli, que tenía su sastrería en el número 30 del Borgo Pío, a muy pocos metros de la plaza de San Pedro. ¿Cuál es uno de los mayores tesoros pontificios de la teocracia? La mitra papal usada por el Papa Pío X, el que gobernó del 4 de agosto de 1903 hasta 1914, y que se la puso para su consagración, y que lleva lo siguiente: 529 diamantes, 252 perlas, 32 rubíes, o como dicen los gitanos, rubises, 19 esmeraldas y 11 zafiros. ¿Qué 7 puntos son acatados cuando un papa es elegido? ¿Qué hace un papa cuando es elegido? Adopta un nuevo nombre. Pérdida de cualquier conexión con su país de origen. Por ejemplo, Juan Pablo II, al ser nombrado papa, cambió la nacionalidad y el pasaporte polaco por los del Estado Vaticano. Supervisión de su labor diaria, asignación de un confesor privado, la única persona que puede absolver de sus pecados al papa. Ostentación del poder absoluto, aquí entramos ya en tema divertido, sobre la Iglesia Católica Romana. Os repito por si no lo habéis oído bien: ostentación del poder absoluto sobre la Iglesia Católica Romana. Poder absoluto para modificar las normas y las leyes de la Iglesia. No puede ser juzgado por ningún hombre o tribunal. Poderes que tiene un papa:
aprueba y suprime órdenes religiosas, concede indulgencias, beatifica o canoniza, nombra obispos y cardenales, crea diócesis, funda universidades pontificias y decreta sus normas, publica obras litúrgicas, administra los bienes de las fundaciones dependientes del Vaticano, rige y preside todas las misiones vinculadas al Vaticano, convoca concilios, regula las fiestas católicas, emite encíclicas sobre cuestiones de fe, promulga, modifica o elimina leyes eclesiásticas, es el máximo defensor de la Iglesia contra la herejía, concede la dispensa de votos a los religiosos que quieran secularizarse, falla sentencias, forma tribunales para el examen de causas concretas, elige personalmente a los miembros de cada tribunal. ¿A cuánto asciende el sueldo del Papa? No tiene sueldo. ¿Para qué? Tiene cuenta corriente, lo tiene prohibido. Como veréis. Esto sigue igual, ¿eh? Esto sigue igual. Y seguimos ahí contentos. ¿Cómo se elige a un nuevo papa? Cuando el papa muere, 11 días después, se reúne el conclave en la Capilla Sixtina. Se vota 2 veces al día hasta que uno de los candidatos es elegido por 2/3 de votos más 1. Los cardenales seguirán reunidos en el conclave hasta que un cardenal obtenga los votos suficientes para ser elegido pontífice. Y cuando los obtiene, se queman los papelitos, sale fumata blanca y ahí tenéis premio. Un nuevo teócrata ha sido elegido. Y la gente hace palmas ahí. Palmas, palmitas, que viene tu papa. La fumata blanca o la fumata negra. ¿Qué papa fue elegido en 3 ocasiones distintas? Benedicto IX. La primera elección tuvo lugar el 21 de octubre de 1032, la segunda elección el 10 de marzo de 1045 y la tercera elección el 8 de noviembre de 1048. Benedicto IX tiene fama de haber sido un papa tirano, aunque los historiadores no han podido demostrarlo. Elegido papa con tan solo 12 años, para que veáis cómo estaba la cosa, Benedicto IX abdicó para contraer matrimonio. Posteriormente abdicó tras haber vendido la sede papal a un familiar suyo, pero aún así volvió a ser elegido antes de cumplir los 30 años. A ver, vamos a ver, amigos, porque es que estas teocracias son muy divertidas. ¿Qué papa fue elegido 3 veces? Con 12 años. Benedicto IX. 1032. Luego se cansa. Abdica porque se quiere casar. Posteriormente vuelve a abdicar porque ha vendido la sede papal a un familiar suyo. Pero aún así volvió a ser elegido papa. ¿Qué os parece la verbena? Estos son datos históricos. Esto no es que me lo esté inventando yo o que me haya dedicado a buscar ahí en el Archivo Vaticano donde no se puede entrar. Esa es otra historia. ¿Hay alguna restricción de nacionalidad para ser papa? No. ¿Qué papa es el que tiene el récord de permanencia más larga? Pío IX. Del 1846 al 1878. ¿Qué más? ¿Qué papa tuvo que ser literalmente arrastrado hasta llevarlo al trono de San Pedro? León IX, en el año 855. Fue literalmente conducido a rastras hasta el trono papal debido a que se negó a aceptar el nombramiento por miedo a las intrigas que existían sobre él. Prefería seguir ejerciendo el sacerdocio en lugar de la mitra pontificia. ¿Dónde vive el Papa? El pontífice y las más altas jerarquías de la Iglesia residen en el llamado Palacio Apostólico, un grupo de edificios construido en la época del Renacimiento. El Archivo Vaticano, los libros prohibidos, se componen alrededor de unos 4.000 libros prohibidos. El Archivo Vaticano ha abierto
en parte, pero muy poquito, lo que contiene, y no sé si ha cambiado ahora, pero hasta hace poco era hasta 1939, de ahí para poquito más. El holocausto judío. El antisemitismo ha constituido un verdadero problema para diversos pontificados durante el paso de los siglos. Posición inamovible incluso durante el holocausto, o Shoah. Esto trajo problemitas. Pío XII, un problemita. Juan XXIII, que era un súper buen papa, Pablo VI y Juan Pablo I tampoco quisieron corregir esto y decir, bueno, lo sabíamos, no nos dimos cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? Esa es buenísima. ¿Cuál debería ser el perfecto retrato, según los expertos vaticanos, de un papa o del papa que debería ser sucesor de Juan Pablo II? Atentos, ¿eh? Debería tener entre 60 y 70 años. Y los requisitos son los siguientes. 60 y 70 años, ¿eh? Estar en buena forma física debido a que el nuevo pontífice intentará seguir el ritmo e incluso superarlo que tenía Juan Pablo II. Haber ejercido el arzobispado en una diócesis importante, estar familiarizado con los medios de comunicación, ser elegido en el primer cónclave, tener una preparación muy sólida en materia de derecho canónico y textos sagrados, y que haya tenido alguna función en los dicasterios, comisiones pontificias o consejos vaticanos, que le ayuden a entender lo que es la burocracia vaticana. En fin, amigos, hay 1000 anécdotas más, todas muy divertidas. No he tratado algunas cosas lúgubres y tristes acerca del Vaticano, pero bueno, podemos hablar ahí de los hábitos, porque el color rojo, que es el colegio cardenalicio, organismo de poder, que es un arzobispo, pero con que os quedéis que es una teocracia y que puede hacer lo que le dé la gana cuando le dé la gana y que es el mediador entre Dios y nosotros, él, y que puede hablar ex cátedra, es decir, no hay duda, no se le puede llevar la contraria, ya tenéis suficiente. Así que nada, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este anecdotario que me apetecía hacer ahí un ratito, para que sepáis lo que es una divertida, que son las teocracias y cosas de este tipo, que se llaman también religiones y que tienen tantos adeptos. El otro día vi una entrevista de un autor que decía los grandes horrores de la humanidad desde el siglo XIX hacia adelante, sino antes, son dos: la religión como Estado, las religiones y los nacionalismos. Nacionalismos son todos, amigos. Un abrazo, que tengáis un excelente día. Adiós, papas.